Bienvenidos a Shark Capital Group. En el podcast de hoy hablaremos de la introducción a la economía, episodio 2. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página web www.sharkcapitalgroup.com. Ahí encontrarán contenido similar a este. Primero, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal? ¿Cuál es la definición relevante cuando se habla de crecimiento económico? Para la primera pregunta, vamos a establecer sus características entre el PIB real y el PIB nominal. El PIB real mide el valor de los bienes y servicios finales que se producen dentro de los límites geográficos, es decir, de provincias, naciones, regiones en un tiempo determinado, ya sea un mes, un año, trimestre, sin importar el tiempo. PIB nominal es el valor dado de la multiplicación de cada producto con su precio de mercado, sumando la producción y se expresa en unidades monetarias. Por ende, mientras uno mide la producción de los bienes finales, sin importar los precios, solamente unidades físicas, el otro expresa en unidades monetarias al multiplicarlo por el precio de mercado. Crecimiento económico. Para responder la segunda pregunta que nos planteamos ¿son las variables del PIB real en un periodo del tiempo determinado? Tales variaciones miden el cambio del volumen físico de la producción. Cabe resaltar que el PIB real no es más que el producto valorado con los precios de un determinado año o un periodo de tiempo. Es decir, que se mide el cambio del volumen físico de producción en un periodo medido en unidades de tiempo, realizando comparaciones para medir el estado de crecimiento económico, siendo una herramienta útil para la toma de decisiones de los agentes económicos. Queremos plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que en Colombia fue un caso exitoso de convergencia regional? Para poderla responder, sabemos que Colombia fue un caso de convergencia regional por el aumento de la producción de hidrocarburos, que permitieron que algunos sectores de la población se aumentara el ingreso per cápita, contribuyendo así al mejoramiento de su calidad de vida y minimizando las brechas que existen con los países industrializados. Para mayor entendimiento, se procede a realizar una definición de convergencia. Convergencia económica se define como la reducción en la diferencia o disparidades del ingreso entre países desarrollados y aquellos que se encuentran en vía de desarrollo. Surge otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Producto Interno Bruto, el cual es el PIB que mencionábamos al principio del podcast, y el Producto Nacional Bruto, el PNB? Y si es relevante esa diferencia para Colombia. El Producto Interno Bruto, el PIB, es el valor total de la producción de un país dentro de las fronteras geográficas de la nación, así como lo mencionábamos al principio, durante un periodo determinado de tiempo, y esa medida no diferencia si la producción fue realizada por extranjeros o nacionales. Por su parte, el Producto Nacional Bruto mide la producción que generan los nacionales de un país sin importar si ésta se dio en el país de origen o en el exterior. Claramente es importante, ya que se calculan los ingresos que recibe el país o no. Algunos de los que se realizan en el exterior no pagan impuestos en el país, específicamente cuando son productos y comercializados por fuera del territorio colombiano. Por eso es importante aclarar los que sí son fabricados, producidos y comercializados dentro de Colombia. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué una baja tasa de inversión es sinónimo de bajo crecimiento? ¿Por qué el ahorro es decisivo para mejorar las condiciones de vida de una sociedad? Básicamente, la relación entre crecimiento e inversión
se evidencia en los países que el producto per cápita crece más rápido debido a su inversión en maquinarias y equipos. Hay que afirmar que para una economía que pueda invertir es necesario que parte de su producto que no es consumido. Es decir, el ahorro es decisivo para mejorar las condiciones de vida de una sociedad, ya que a mayor ahorro, mayor inversión y por tanto mayor crecimiento. Y viceversa, pongámoslo al revés. Si no tenemos ahorro, no tenemos que invertir, por lo tanto no va a haber crecimiento. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia a la infraestructura del resto del capital físico de la economía? Teniendo en cuenta que la infraestructura hace parte del capital físico, juega un papel independiente que la diferencia completamente de una máquina, ya que por su naturaleza misma, bastantes bienes se benefician de ella al mismo tiempo, con el único fin de aumentar la diferencia, es decir, la eficacia, la eficiencia de la producción. Vamos a resumir un poco en cuanto al sector económico colombiano. Como es sabido por la mayoría, la actividad económica de todo país se divide en sectores económicos. En el caso de Colombia, los conocemos como sector primario, sector secundario y sector terciario, los cuales abarcan la producción básica y todas las actividades agro en sí. En el caso del primario, para el sector secundario se encuentra la producción de bienes y la creación industrial, y por último, en el terciario, se enfoca en la prestación de los servicios ofrecidos por el comercio. De estos sectores se derivan actividades económicas de formas más independientes y especializadas, ya que se forma un poco más pequeña, pero realmente muy enfocada. Encontramos, por ejemplo, el sector agropecuario, el sector de servicios, sector industrial, sector de transporte, sector de comercio, el sector financiero, el sector de la construcción, el sector minero y energético, el sector de comunicaciones. Todo eso en el caso específico de Colombia, que al igual puede variar diferentes sectores en diferentes regiones, diferentes países. Ahora, enfocado en el crecimiento de la economía colombiana, debemos claramente mencionar el PIB. El PIB se define como el Producto Interno Bruto, como lo hemos seguido mencionando, es decir, el ingreso producido por el conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un tiempo determinado. Y generalmente mencionábamos que puede ser en diferentes tiempos, pero generalmente esto se calcula en un año. En Colombia se han dado avances en el PIB y en los sectores de la economía, por ejemplo teniendo una caída en el 2014 y 2015, pero actualmente la economía del país tiende a recuperarse con el tiempo y seguir progresando como país. Comparando a Colombia con los otros países de Latinoamérica, se encuentra estable y siempre ha mantenido una similitud con Venezuela hasta el año cursante, cuando empezó a haber dificultades en el país hermano, en Venezuela. Una gran ventaja de Colombia es que la economía no solo depende del petróleo, a diferencia que sucedió con Venezuela. En Colombia la economía gira en torno al sector primario, tanto para exportación como consumo nacional. Por otra parte, con base al crecimiento de la economía colombiana, se evidencia la inversión extranjera en el país. También gracias a esto es que hay un crecimiento mayor, y seguramente estamos contagiados por una cultura individualista que no nos deja progresar en conjunto, y es allí donde se deriva el triste tema de la corrupción, en donde nuestros gobernantes suben al poder a pensar en un bienestar personal. No hablo en general de todas las personas, pero sí una mayoría, y pues no piensan en una comunidad, simplemente se benefician algunos pocos. Tenemos casos de las empresas tanto nacionales como internacionales
no pueden progresar de la manera correcta debido a la normatividad que la rige, concluyendo la pérdida de inversiones. Usualmente las normas se acomodan de pronto para beneficiar a algunos sectores, a algunos grupos políticos. No se lograron los objetivos esperados en el caso del 2017, sin desmeritar que hubo un crecimiento del 1,8% al cierre del año anterior. Analizando la crisis que está viviendo Venezuela, podemos verificar la disminución del PIB, del Producto Interno Bruto, que ha tenido con el tiempo. Para concluir, damos como mención necesaria el PIB en 2017, el cual presentó con respecto a la oferta un incremento del 1,8%, ya que en el 2017 la ganadería, la agricultura y la pesca con un 4,9%, los establecimientos financieros y seguros 3,8%, servicios sociales, comunales y personales 3,4%, el crecimiento de la economía colombiana con variaciones positivas durante todos los trimestres del año. Y con respecto a la demanda, el PIB presentó una variación de 2,2%. En 2017 el gasto de consumo final de los hogares creció 1,7%, el del gobierno 4%, lo que generó aumento en el gasto de consumo final de 2,2%. Finalmente, como una última reflexión, vemos la importancia de lo que es capaz de producir cada país, y este crecimiento de año tras año es lo que nos permite evaluar financieramente si queremos invertir en ciertos países. Hay que ver cuánto es lo que produce un país, cuánto es lo que exporta, también cuánto es lo que importa, porque hay muchos bienes y servicios que no los produce el mismo país, sino que debe importarlos. Y a todos los emprendedores, a los empresarios, inversionistas, deben tener esto en cuenta a la hora de cualquier tipo de inversión. También hay factores externos que influyen, como la pandemia, que no estaban contemplados en ningún tipo de estadísticas y que pausan cualquier tipo de economía. Todo eso también se tiene que tener en cuenta al realizar inversiones. Siempre hay un riesgo, nada en la vida es seguro, y ese riesgo es el que, si lo aprendemos a medir, a calcular, podemos prevenir malos negocios o cosas que no estaban aún contempladas. Si dejamos ese porcentaje de riesgo, nos puede ayudar bastante en el futuro. A veces pensamos que, por ejemplo, las inversiones en finca raíz es lo más seguro, y puede que sí haya sido estable durante el tiempo, pero igual siempre va a tener riesgo, al igual que un CDT, al igual que un bono, al igual que en índices bursátiles, que creemos que al unir varias empresas el riesgo no hay riesgo, pero realmente sí lo hay. Siempre va a haber riesgo en cualquier tipo de inversión, pero sí podemos disminuir ese riesgo haciendo inversiones en diferentes sectores, diferentes países, diferentes empresas, y esto nos permite reducir el riesgo. Gracias por haber escuchado el podcast, les deseamos un feliz día a todos.